Esta semana el controversial actor e influencer cubano Alexander Otaola convocó a cientos de cubanos a la mismísima Basílica de San Pietro en el Vaticano para reclamar un gesto de apoyo del Papa para con la causa de la libertad. Los cubanos fueron repelidos por la policía romana. Los partidarios del Papa, para esquivar la responsabilidad del Santo Pontífice, adujeron que había sido una decisión de la policía. Esta polémica entre el Papa y Otaola es una distracción de la que se alegra el régimen. Francisco no se ha pronunciado al respecto, ninguneando a los cubanos que hicieron el viaje y sentando un precedente para los que en el futuro quieran arrancarle una palabra de apoyo hacia una causa cualquiera. La pregunta mía es, si hubieran ido al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, ¿los judíos los hubieran dejado manifestar? ¿Y los musulmanes en la Meca? Hubo una marcha en Washington y no se incineró a Biden porque no se asomara al balcón de la Casa Blanca. A lo mejor estaba durmiendo. También hubo una huelga frente a la ONU y no se atacó al secretario general por mirar hacia otro lado. A lo mejor estaba reunido con Raúl Castro. Históricamente, cada vez que la iglesia se ha metido en política, las cosas han terminado mal. Las cosas y la iglesia, especialmente Francisco, que además de ser papa es un jefe de estado, y en una acción realmente polémica fue a visitar al tirano Fidel Castro cuando este ya no lo era, cuando este ya no era jefe de estado, porque tirano fue toda su vida. Tradicionalmente el papa ha sido el abogado de Dios, el fiscal de los hombres, el juez de las mujeres y la inquisición de los homosexuales, pero rara vez se le ha puesto en la palestra pública combinándolo a que tome una posición con respecto a la situación política de un país. Ahora, si el Papa de por él solito se metió en política y fue a visitar a Fidel Castro, no puede esquivar a cientos de cubanos del otro bando que le piden su apoyo. El Papa, en medio de los grandes conflictos de nuestros tiempos, de vez en cuando ha llamado a la paz entre las partes beligerantes, pero nunca ha llamado beligerante a una de las partes. Esta semana, en plena Plaza San Pietro, los cubanos presionaron al Papa para que se definiera, o al menos tuviera un gesto de apoyo. No le dieron tiempo ni espacio al sumo pontífice para divagaciones ni muelas diplomáticas. El Papa fue obligado a decidir y a decidir rápido, y cual dictador puesto a la defensiva, en posición de cúbito supino, hizo lo que le salió de sus timbales. Ese timbalismo político se acerca más a los excesos testiculares de Daniel Ortega, Maduro y Raúl Castro que a los defectos de testosterona de un demócrata en decadencia. Francisco nunca ha condenado la represión en Nicaragua ni en Venezuela, pero los opositores de esos países no tienen el carisma, la capacidad de convocatoria y el nivel de toxicidad de Otaola. Extraoficialmente, Alexander puede hacerle al Papa una campaña de repudio que le vire al revés el medio mundo que no le perdona sus posiciones. Oficialmente, el Papa nunca ha tenido sexo, pero ha metido muchas hostias en la boca y ha besado muchos pies. Se sabe que en los recintos de la Iglesia Católica se ha dado tanto cinto que la leche del catecismo ha salido cortada y que Don Francisco ha jugado con esa cadena pero no con aquel mono. Al ignorar y mandar apartar a los cubanos a una esquina de la Plaza San Pietro, el Papa Francisco fue mucho más allá de guardar el silencio. Más bien aguardó por la policía y resguardó los gritos. El Papa se echó en la boca una papa caliente y tuvo que tragar diciendo el Ángelus, como esos adolescentes que tuvieron que beberse la leche de la ternura angelical detrás del púlpito mientras susurraban Padre Nuestro con los ojos mojados. Alguien tiene que recordarle al Papa que echarle la policía a unos feligreses en nombre de Dios es una aberración. Ser creyente es un acto de amor que se comparte en libertad, sin ofender, sin reprimir y sin discriminar. Pero recordemos que es el mismo Papa que rechazó a Macri y recibió a Cristina. El Papa hizo el ridículo y no por las razones por las que hace el ridículo diariamente en el Vaticano. Se sabe que entre los trajes más ridículos que existen están el de guardia papal y, por supuesto, el traje de Papa. Yo prefiero vestirme de boniato. Lo cierto es que ahora los cubanos le han ido arriba al Papa y le van a entrar de frente y luchando y no por detrás y en lo oscuro. Y el Papa tendrá que hablar y disculparse o callarse y resistir un clamor popular que podría durar el tiempo que a Alexander Otaola le parezca divertido. De buenas a primeras,
Francisco podría convertirse en nuestro primer papa probeta, pues serviría de experimento, de ensayo mundial de lo que será la consecución de una disculpa internacional por medios no violentos. Si Alexander lo emplaza de frente, el papa tendrá dos alternativas: despreciarlo con su silencio o acceder a decir unas palabras sobre Cuba. Si el Papa claudica y se disculpa, habrá demostrado que el camino hacia la paz pasa por la reconciliación. Si Francisco continúa en su posición cínica y esnovista de ignorar a los cubanos, podría enfrentar una campaña de miles de cubanos en las redes que nunca son más mordaces que cuando los convoca Alexander. Haya contienda verbal o silencio desafiante, tanto Alexander Otaola como el Papa Francisco habrán olvidado que la incumbencia de un santo pontífice se limita a la justicia divina. Una vez más, Francisco está metido en política, y esta vez él se pasaría con gusto de este lance, porque está en la posición de la dictadura cubana, en colisión frontal con un pueblo ante el que no tiene nada que ganar y mucho que perder. Esta pulsada entre el Papa y la diáspora cubana es una muestra viva de lo que pasa en Cuba. De una parte, el pueblo rebelado reclamando sus derechos. Del otro, el poder envuelto en sus trajes ridículos y su ideología retrógrada, desfasada de la realidad de nuestro tiempo. Con la misma fuerza que Alexander le demanda una disculpa a Francisco, se le exige a Raúl Castro una transición democrática en Cuba. Si el Papa no reconoce su culpa, su grandísima culpa, será la Iglesia Católica quien enfrentará su Armagedón vía Facebook Live. De la misma manera, si la dictadura cubana no cesa de dar palos y se sienta a negociar una transición democrática, vivirá una crisis de ingobernabilidad que la llevará a la cruz, en live y vía Facebook.